7:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el doctor Carlos de Tomaso, constitucionalista y académico; el doctor Pablo Encalada, penalista y académico; y el periodista investigador Martín Pallares, columnista de Diario Expreso. Les invitamos para analizar lo que está sucediendo con el concurso para designar al Contralor General del Estado. El Contralor es una autoridad muy importante que, de acuerdo con la Constitución, artículo 211, está obligado a hacer el control público de los dineros del Estado, incluso en el sector privado, si hay recursos públicos. Sin embargo, en este proceso se ha visto variadas irregularidades en el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de lo que tiene pendiente y le debe al país la Corte Constitucional para analizar y resolver sobre su actuación en torno a la inobservancia del dictamen 219. En el caso de la elección de Contralor, resulta que venían actuando con mucha rapidez mientras se espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional para dejar designando al Contralor. Pero resulta que en las últimas horas, como no salen los candidatos que se presume querían la mayoría del Consejo de Participación, simplemente hoy denuncian ellos mismos. El señor Francisco Toral ha llegado al presidente del Consejo, Allen Berbera, denuncia irregularidades. Venían rapidísimo para que se nombre y ahora él mismo, como no salen los que quieren, denuncian irregularidades. Antes de darle la palabra, quiero ilustrar lo que esta mañana en Ecuavisa el consejero del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, denuncia. Vemos que se les ha caído las cartas de la consigna que querían ellos, ¿no? Y estas trabas que están poniéndole a concurso de Contralor. ¿A quiénes quería favorecer, no sé si la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana para la elección de Contralor? ¿Quiénes eran las cartas por las cuales ellos apostaban? Lo que le puedo garantizar que el postulante actual, que tiene 47.5, no es el idóneo para ellos, ¿no? Vemos las trabas a través del señor Francisco Toral, asesor del señor Allen Berbera, que está poniendo toda la situación para que esto no avance. Primero, no responder, no notificar a los postulantes, de ahí quitarles la luz, quitarles el internet, tener sus posturas no adecuadas porque él solo tiene ¿Todo voz, eso hizo el no tiene secretario voto. Toral, Andrés? Todo eso, de forma autoritaria y sin competencia. La verdad, la ilegalidad para ellos es normal, lamentablemente, tomando situaciones erróneas, inadecuadas. Y ahí se ve la consigna, ¿no? Se percibe situaciones anómalas del señor Toral que responde al señor Allen Berbera. Esto dijo esta mañana el consejero Andrés Fantoni. Daría la impresión, si en pueblo, en el público se diría, esto ha sido comúnmente como una carrera de caballos y parada de burros. Doctor Carlos de Tomaso, por favor, ¿qué está pasando con el concurso para designar Contralor General del Estado? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Martín, Pablo. Un gusto compartir con ustedes. Está pasando lo que pasa siempre en estos concursos, que es una serie de falta de transparencia que produce pues que uno realmente no sepa quién es el verdadero ganador. Son las cosas que pasan y que ahuyentan a muchísimos profesionales. Pablo o Martín seguramente conocen también muchísimas personas que hubieran querido participar en este tipo de concursos, pero que por este tipo de circunstancias, o como las que pasó el día sábado con el doctor Falconi, hecho que rechazo, porque el doctor Falconi es compañero de cátedra de la Universidad Católica, fue profesor mío. Le tengo aprecio y respeto, y creo que nadie, por más de que de repente alguien no coincida con sus actos, nadie merece ser atacado de esa forma cobarde como fue atacada el día sábado. Entonces, a mí me preocupa mucho lo que está sucediendo, pero también debo decirle algo. Yo conozco al señor Francisco Toral. El señor Francisco Toral yo lo tengo como una persona seria. Lo conozco hace muchos años, se graduó en una universidad católica.
y sí me preocuparía que lo que él esté diciendo sea verdad en el sentido de que el sistema haya arrojado pues algún tipo de contradicción entre el número de participantes y número en el examen y número de calificaciones que se ha dado. Me preocupa ese tipo de, vamos a decir, faltas a ciertas formalidades, y a lo mejor habrá que escucharlo a él, que entiendo está buscando que el proceso no tenga ningún vicio de nulidad. Veo muy difícil que se logre cambiar las calificaciones de lo que se le escuchaba ayer al señor Torres en una entrevista. Él ha revisado todo el resto de carpetas de las otras personas que vienen detrás de él y pudiera haber una variación de 1 o 2 puntos. Es decir, no creo que corra el riesgo la mejor calificación de él. Entiendo de lo que he revisado su hoja de vida, pues sería una buena hoja de vida, y sí sería importante que su nombramiento, su triunfo, no sea cuestionado por temas de formalidad y que no den paso a las famosas acciones de protección en Quimbiche o en cualquier cantón lejano de donde pues podamos nosotros imaginarnos. Doctor de Tomaso, si me permite, efectivamente condenable cualquier agresión, más aún lo que sucedió el sábado. Sin embargo, no lo digo por usted, pero la historia registra lo que sucedió al final cuando actuara el Consejo Transitorio, precisamente encabezado por ese hombre respetabilísimo como el doctor Julio César Trujillo. A él lo lanzaron también huevos cuando entraba a la sede. Allí sí, ciertos sectores, no usted, insisto, ciertos sectores no dijeron nada, ahora sí se quejan. En cualquier caso, en el del sábado o en el de hace 4 años, es condenable desde todo punto de vista. Pero eso demuestra también el ambiente en el que se ha desarrollado esto, doctor de Tomaso. Absolutamente. Están muchos grupos pendientes de este proceso, cuando debería estar pues pendiente de este proceso la academia, la prensa, etcétera. El Contralor del Estado es una figura clave que tiene muchísimo trabajo porque controla todos los movimientos de fondos públicos, ojo, no solo de las instituciones públicas. La labor de la Contraloría se extiende también a aquellos privados que por alguna u otra razón reciben asignaciones públicas. Entonces es un trabajo gigantesco, es un órgano muy técnico que desafortunadamente ha perdido cierto prestigio en los últimos años, pero existen muchísimos funcionarios de carrera que son personas a las que considero pues también que son personas serias, honestas, y que están a la espera de que quien encabece ese organismo sea o reúna las características de seriedad, de preparación, de hoja de vida, acorde a las circunstancias que esa institución requiere. Quiero dar la bienvenida al doctor Pablo Encalada, académico y penalista. Doctor Pablo Encalada, ¿cómo ve este proceso para designar al Contralor General del Estado? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Carlos, Martín. Un saludo a toda su audiencia. Bien, con preocupación, ¿no? Como todo lo que está sucediendo alrededor del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que es evidente que había un apresuramiento por realizar este concurso para Contralor, ¿no es cierto? Pues pusieron todo a tope, a 1000 para tratar de poner al Contralor que seguramente ellos querían, y se les mete por digamos, alguien que no esperaban, que es el candidato que ha llegado en primer lugar, y ahora parece evidente, ¿no? Es una conclusión apenas lógica que quieren echar abajo el concurso, están buscando cómo anularlo, ¿no es cierto?, las pruebas, etcétera, porque al parecer no resulta ganador quien ellos esperaban. Y fíjese usted, Miguel, una cuestión que a mí me parece importante destacar, porque hay que ser coherente. Hace una semana, me parece, un poco más, hubo una decisión de un juez constitucional que suspendía el concurso. Yo me pronuncié en el sentido de que, si bien desconfiaba del señor Allen Berbera, a mí me parecía que el concurso debía continuar, porque esa es una atribución del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, la ciudadanía tiene que estar atentos, vigilantes de lo que está sucediendo, pero eso no podemos permitir nosotros, que a través de acciones constitucionales tramposas, impedir, ¿no es cierto?, que se desarrolle algo que es competencia de este Consejo.
Entonces, si antes, incluso, ¿no es cierto?, con las dudas que se tiene respecto al señor Vera, no era positivo la interrupción de este proceso, menos ahora, ¿no es cierto? Menos ahora que ya se ha desarrollado, que hay un examen, y que por más que no les guste a ellos, no tendrán, creo yo, otra alternativa que declarar ganador al primero que está en este concurso, que es el señor Mauricio Torres. Es decir, dentro de este proceso, doctor Encalada, en donde ha habido esta acción apresurada y al final se quiere detener porque no ha salido como se calculaba, simplemente, ¿en qué debiera quedar este proceso, doctor Encalada? Siendo una atribución del Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que lo que tiene que concluir. Fíjese usted que no, y claro, esta última parte es que lo hacen de una manera apresurada, pero la comisión porque el Consejo de Participación nombra una comisión que desarrolla el proceso. Esta comisión ha sido nombrada, me parece que por lo menos hace un año, si no es más. Hay una comisión que ya ha pasado por varios consejeros y ellos han seguido haciendo su trabajo. Entonces yo me preguntaba en un momento, decía, bueno, ¿qué pasa si es que la Corte Constitucional los destituye a los vocales que pretendieron irse en contra de la Corte Constitucional y con las decisiones del Consejo de Participación Transitorio? Y la verdad es que no pasa nada con el concurso, porque y esta comisión, que funciona de manera paralela, que no tiene una relación, digamos, que si salen esos consejeros ellos legalmente tengan que concluir sus funciones, no. Ellos han seguido ya con algunos consejeros, por lo tanto, este proceso que empezó hace mucho tiempo, que le pusieron el pie en el acelerador en las últimas semanas, ellos tendrán que terminar el proceso y cuya decisión, la de los comisionados, es una decisión vinculante para los consejeros. Entonces, yo creo que ahí ya no hay nada más que hacer. En este momento lo único que queda es una cuestión de impugnación a las calificaciones que tienen el derecho pues los participantes, y que entiendo la impugnación, dadas las circunstancias del caso, solo pueden ser a las carpetas, ¿no es cierto?, a los méritos, porque el concurso, el examen escrito es un concurso que se califica de una manera electrónica, ¿no? Hay unas respuestas preestablecidas, entra a un sistema y salen las respuestas de este examen. Así que ahí va a ser muy difícil que se modifiquen las calificaciones. Y es en las carpetas en donde pueden haber ciertas inconformidades, ¿no es cierto?, y que puedan variar de alguna forma el puntaje. Bienvenido a Martín Pallares, periodista, investigador, columnista de Expreso. ¿Cómo ve esta situación del Contralor? Lo hemos escuchado, lo hemos leído a Martín, pronunciamientos en este sentido los domingos. ¿Cómo ve este concurso para designar al Contralor? Hola Miguel, buenos días. Carlos, buenos días. Pablo, gracias por la invitación. Yo creo que todo esto tiene una historia que es clarísima, ya algo han mencionado aquí los panelistas. La historia es clarísima, ¿no? Esto era parte de una operación política de la que estaba encargado Allen Berbera. Allen Berbera llegó al Consejo de Participación junto a otros 3 consejeros, gracias a una campaña que tenía una clarísimo apoyo partidista, que era la del correísmo. A pesar de eso llegó, porque eso es prohibido por la ley, eso no se supone que el Consejo de Participación debe ser un organismo de ángeles y arcángeles y no gente auspiciada por partidos políticos, pero así en la institucionalidad de este país dejó que así sea. Él tenía unas encomiendas que hacer, unos encargos que hacer ahí, y este era uno de los principales, sin duda. El tener contralor en el actual sistema político de este país es súper importante, relevante, es una palanca, una palanca formidable para cualquier movimiento político que quiera controlar el Estado, pero le fallaron las cosas. Le fallaron a pesar de que Allen Berbera cambió el reglamento para esta elección y retomó el reglamento que permitió que Carlos Polit sea el contralor del correísmo, con el que sacó 100 sobre 100.
Ahora vemos dónde terminó el personaje. Pero bueno, esto falló. Este operativo falló por X motivo. Realmente nos ha tomado por sorpresa porque todo apuntaba a que les iba a salir a pedir de bocas. El trabajo era bastante desesperado porque había esa espada de Damocles que es el posible fallo de la Corte Constitucional. Hicieron este concurso y en la última fase hicieron el domingo del debate, un poco como para que nadie esté pendiente, y lo cierto es que falló. Algo clave de este reglamento que usa Allenberg es el poder que tiene más que el poder, es la forma en que se designa el secretario de la comisión, la comisión que elige el Contralor. Según este reglamento, es el presidente del Consejo de Participación el que nombra a dedo al secretario. Antes, con el otro reglamento, el reglamento de ese Consejo de Participación no correísta, eran los miembros de la comisión los que elegían al secretario. Ahora es el presidente del Consejo, o sea, es decir, Allenberg Vera quien nombra a dedo, y lo nombró a su hombre de mayor confianza, que es Francisco Toral. Por eso Francisco Toral ahora está desesperado pidiendo que se anule todo, porque o sea, no pueden ser más evidentes, porque no les conviene, no les convino cómo terminó esta historia, ¿no? De lo que conozco, el señor Torres, que sale elegido, es un técnico, no tiene un pasado político que se le sepa, que se le conozca, al menos yo no le conozco. Es un hombre muy preparado, no ha tenido una carrera política, entonces no es uno de esos figurones que muchas veces llegan a ser contralores, no sé. Pero ahora, y coincido con Carlos, ¿no? Estamos en un momento en que va a ser muy difícil que se revise este resultado. Si se lo revisa, creo que lloverán las acciones de protección. Igual, no nos sorprenda que lluevan ahora para evitar que él se ponga al frente de la Contraloría. Bueno, hay que ver qué pasa. Yo veo que sería muy, muy, muy difícil que logren cambiar esto, porque además hay un tema de opinión pública, ¿no? O sea, no pudieron meter el penal y ahora quieren repetir el penal. Doctor Carlos de Tomaso, en el escenario, porque en el país puede suceder cualquier cosa, hemos visto si presentan medidas constitucionales para pretender echar abajo este resultado, o si es que se proclama, para echar abajo un proceso presuntamente irregular, y si la mayoría del Consejo de Participación, que está plenamente identificada y que está sujeta al dictamen de la Corte Constitucional, si la mayoría del Consejo no convalida, puede pasar todo lo que pasa en el Ecuador. ¿Cuál sería el destino final del Contralor? Antes que eso, permítame, Miguel, decir que en la carta del señor Toral se hace referencia a que se incumplió un artículo del reglamento en cuanto a la notificación de resultados, que tenía que haber esperado hasta el 2 de octubre. Eso de la lectura de la norma, claramente uno puede mirar que no es así. El resultado tenía que proclamarse dentro del término de un día desde finalizada la prueba, así dice el texto, y por tanto podía haber sido a las 5 horas, a las 4 horas, a las 8 horas. Yo no veo, pues en ese punto sí, no le doy la razón al señor Toral en torno a la aplicación de ese reglamento que él alega que puede causar una nulidad. Me parece que la norma está clara y que la notificación de resultados se ha dado dentro del espectro de la norma. El siguiente destino que tiene este proceso, pues sin duda va a ser, primero, cómo termina de resolverse internamente, ¿no? Internamente hay este escrito de la Secretaría, hay que ver si hacen alguna especie de validación o recapitulación de resultados. Hay una etapa de impugnación, como bien decía Pablo Encalada, que tiene que, pues, terminar de darse.
y después de eso veremos cuántas acciones de protección saltan en el camino. Ahora incluso acciones de protección en las que hasta el Consejo de Participación no apela, como pasó con una de las últimas que no pudo sostener ante la Corte Constitucional las razones por las que no apeló el señor Allen Berbera a aquella sentencia del juez que anoche incluso le declararon el error inexcusable, no apeló. Entonces veremos ahora, ese es el camino que estamos viviendo en el Ecuador. Vivimos la dictadura de las acciones de protección, de las medidas cautelares. Entonces, mientras transcurran estos procesos, al menos en primera instancia, pues generalmente se va a disponer en primera providencia que se suspendan los efectos del concurso hasta que se resuelva, es decir, que al menos al inicio de las acciones de protección que se presentan, pues casi siempre es el efecto, se ordena en primera providencia suspender el concurso. Entonces estaremos nuevamente pues con un contralor encargado hasta que termine de batirse todas estas acciones de protección y termine de consolidarse el proceso. Creo que si ha ganado el señor Torres, que tiene una buena hoja de vida, que ha sido técnico de la Contraloría, que ha trabajado incluso en los últimos años, según leía, en la Fiscalía, junto con la fiscal Diana Salazar, lo cual es bueno. Me parece que hay que tratar de proteger que termine este proceso y que de una vez por todas se posesione un contralor ya con su periodo correspondiente y empiece una planificación de la gestión de control que es tan importante en toda la gestión pública. Doctor Pablo Encalada, a propósito de lo que señala, nos ilustra el doctor Carlos de Tomaso, ¿qué sucedería en el escenario de la suspensión del concurso con una circunstancia? Recordemos, para registro histórico, que el actual presidente del Consejo de Participación, el 14 de agosto pasado, con un oficio sin número, envió al procurador del Estado una consulta en la que decía en el primer punto, toda vez que ha concluido el periodo constitucional y legal del Contralor del Estado y del subrogante, ¿podría el actual Consejo de Participación encargar las funciones de Contralor del Estado en aplicación del artículo 32? Es decir, querían nombrar encargado. El procurador, por cierto, no les dio la razón. Esta es la intención. Y ahora, en el concurso, como no salen los candidatos que querían, simplemente hay que echar abajo. Son vivísimos, ¿no? Las autoridades públicas tienen una forma de designación, una forma de sucesión. Si hay una autoridad principal, termina su periodo por cualquier razón, lo sucede un subrogante, y así se van cumpliendo con estas funciones. Entonces esto que, claro, hecho el desentendido, le dice ver al procurador a ver si se le pasa, ¿no es cierto?, por las galletas la posibilidad de él dejar nombrando un contralor a dedo. Lo que tiene que suceder es que tiene que terminar este concurso. Hay que ejercer toda la presión pública por parte de la opinión pública, de medios de comunicación, etcétera, para que se termine este proceso. Insisto en lo que le dije hace un momento. Esta es una atribución del Consejo de Participación. Y claro, si es que ellos ponían al que querían, seguramente íbamos a estar inconformes una parte de la población, pero esta era una función del Consejo. Me explico, nadie puede interceder, un juez no puede interceder en la facultad que tiene este Consejo. Y ahora que ya hay una decisión, porque ya la parte más importante en el proceso de selección y de nombramiento del Contralor General del Estado, ya se ha dado. Lo que tiene que suceder es que tienen que nombrarlo y esperar que este nuevo Contralor, cumpla unas funciones que me parece son trascendentales en el país, y que creo que hay que decir una cuestión. La Contraloría se ha convertido en un obstáculo en la ejecución de los presupuestos del Estado. Porque todos los funcionarios públicos tienen temor, ¿no es cierto?, de la Contraloría, de que salgan informes infundados, etcétera. Entonces la Contraloría tiene que dar un giro en ese punto, porque no puede convertirse en el obstáculo para la ejecución del presupuesto y para, digamos, la obra pública, los servicios públicos en general, sino que involucrarse de alguna forma, no sé, en la parte previa,
para que más bien haya certeza que los procesos son adecuados. Doctor Encalada, ahora, como decía el doctor Carlos de Tomaso, calificaba de dictadura de esta proliferación de las acciones, siendo constitucionales, las medidas de protección, las acciones de protección, las medidas cautelares. ¿Qué va a pasar de presentarse esto a favor o en contra de este proceso de Contralor? Yo he sido muy crítico de las acciones constitucionales. Yo creo que una de las principales causas para el desprestigio del Poder Judicial, que vive hoy por hoy quizás el momento más crítico de la justicia, es precisamente el abuso de las garantías jurisdiccionales, de las garantías constitucionales. Entonces yo esperaría que esto no suceda, ojalá no se encuentren por ahí un juez en algún cantón recóndito del país para que le suspenda el proceso o anule porque quizás lo que ellos buscan es que se anule desde algún momento anterior, ¿no es cierto?, para que estas pruebas escritas no se consideren. Porque como insisto, ya la calificación de las pruebas escritas ya no hay posibilidad real de modificarlas. Entonces, probablemente estén buscando, ¿no es cierto?, algún comedido que presente una acción en algún cantón recóndito para declarar la nulidad desde el inicio de este concurso. Entonces, ¿pueden hacerlo? Bueno, hemos visto que incluso hubo un juez que le devolvió los derechos políticos a Jorge Glass. O sea, son capaces de todo. Han liberado a líderes de organizaciones criminales. Entonces, no nos debería sorprender que ocurra una situación como esta, pero que en derecho no debería suceder y que hay que estar vigilantes para que esto no suceda. Martín Pallares, ¿qué debiera suceder si aquí la mayoría del Consejo de Participación sigue su actuación hasta el final, hasta que resuelva la Corte Constitucional y se impugna internamente lo que está hoy este momento en análisis, las presuntas irregularidades denunciadas, cuando sale un elegido que no les gusta? Bueno, yo creo que un recurso es la opinión pública. Y yo creo que la opinión pública también tiene que movilizarse de alguna forma, porque ya sería demasiado grosero que se haga lo que tú estás, del escenario que tú estás planteando, Miguel. Yo no sé, a mí en este momento como periodista, a mí me gustaría plantearles el tema a Carlos y Pablo sobre si existe alguna facultad o posibilidad de que la Corte Constitucional también intervenga en esto, no para cambiar el resultado, nada, sino porque a mí siempre me pareció como muy forzado, muy anómalo que se produzca esta elección cuando hay un proceso pendiente, ¿no es cierto?, que tiene que pronunciarse en los próximos días. Yo no sé si es procedente o no que exista un pedido de la Corte Constitucional de que, bueno, ya en este momento que se respeten los resultados o que, no sé, pero me parece que mientras hay esta espada de Damocles del proceso que le sigue la Corte Constitucional al Consejo de Participación, estamos en una situación como muy inestable. O sea, yo no me siento cómodo con esta posibilidad de que se hagan cosas ya al filo del precipicio, si tal cosa existe. Yo no conozco, no tengo los fundamentos como para dar una opinión sobre eso, pero sí es un tema que me llama la atención. Esta inquietud de Martín Pallares quiero trasladarle al académico y constitucionalista doctor Carlos de Tomaso. Hay una facultad constitucional con una circunstancia: si no se presenta algún pedido formal, ¿puede la Corte Constitucional dar una medida cautelar o algo similar respecto específicamente del concurso de Contralor, o esperar que alguien presente para responder por esa vía? No, salvo que la Corte hubiera emitido un dictamen, como pasó en el otro proceso, pues acá la Corte no puede actuar de oficio. La Corte sí puede, si alguien presenta acciones de protección y esas acciones de protección actúan contra la Constitución, la Corte sí tiene una facultad de seleccionar sentencias de garantías jurisdiccionales
para corregir cualquier distorsión que hagan los jueces en la aplicación de esas garantías jurisdiccionales, y por esa vía pudiera llegar a conocimiento de la Corte. De ahí la Corte no puede actuar pues simplemente en seguimiento de oficio de lo que sucede en un proceso de selección, ¿no? Sino pues después de que alguien haya iniciado algún proceso y haya alguna actuación irregular de algún juez constitucional en ejercicio de una garantía jurisdiccional. Doctor Carlos de Tomaso, quiero aprovechar por su intervención anterior que señalara y citara el dictamen del Tribunal de la Corte Provincial de Manabí, que tengo en mis manos, la resolución, en donde acepta el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría, paréntesis, no lo hizo oportunamente el Consejo de Participación, y revocó el Tribunal de Manabí la sentencia dictada por el juez de Montecristi, el señor Quimis. Y en segundo lugar declaró que las actuaciones de este juez Leiber Quimis se ajustan al error inexcusable de acuerdo al artículo 109.7 del Código de la Función Judicial. ¿Esto pudiera alterar el dictamen que debe hacer? Este momento están en deliberaciones, no sabemos si van a deliberar hasta que haya la segunda vuelta presidencial en la Corte Constitucional, pero no hay todavía ni siquiera convocatoria para analizar el caso de seguimiento del auto de verificación del dictamen 219. Nada tendría que ver este dictamen del Tribunal de la Corte de Manabí con la decisión que tome. Es decir, como ya se revocó el motivo que le llevó al Consejo de Participación a instalar una veeduría para pretender revisar lo del Consejo Transitorio, esto nada tendría que ver con el dictamen que debe dar próximamente la Corte Constitucional. Bueno, la Corte está a punto, probablemente hoy, mañana, de emitir ya su dictamen una vez que han pasado las 72 horas después de la audiencia. Yo creo que incluso hasta este fallo, no sé, no creo que ya esté escrito, probablemente fue una sentencia oral. Este fallo hasta pudiera más bien agravar la situación del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, porque muy probablemente en la primera parte del fallo se va a poder apreciar a ver si efectivamente lograron en el término correspondiente adherirse a la apelación que no hicieron y que les correspondía hacer, porque lo que motivó la apelación y lo que ha motivado este resultado de que se extinga ese acto es la actuación del procurador del Estado. Si el procurador no actuaba, se consolidaba el fallo. Entonces, desde ese punto de vista, pudiera más bien agravar aún más la situación. Desde el otro punto de vista, el hecho de que se haya extinguido no exculpa pues la participación de algunos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que actuaron en expreso incumplimiento de un dictamen, de una sentencia de interpretación constitucional, que es como si fuera texto constitucional mismo, y que por ende pues la Corte pueda dar lugar a el ejercicio de sus facultades, que incluso puede llegar a la destitución. Doctor Pablo Encalada, le traslado esta misma inquietud que debiera hacer la Corte Constitucional. De lo que conocemos hasta esta mañana, 7:54, no ha sido convocado, de lo que conocemos de fuente directa, a una sesión. Están en deliberaciones para resolver la actuación, al menos de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, con una circunstancia, este dictamen de la Corte Provincial de Manabí, y una más que usted también mencionó. En el caso de la mayoría, lo único que ha hecho es suspender la veeduría ciudadana, lo dijo Allen Berbera, suspender, es decir, no está eliminada la veeduría ciudadana para revisar, analizar el dictamen 219 que está blindado del Consejo Transitorio. Por favor. En lo de fondo yo comparto con la preocupación de Martín. Yo creo que quizás una de las críticas a esta Corte Constitucional, y en este caso en particular, es que están como abstraídos de la realidad, un poco ajenos a las necesidades políticas del país. Estamos en medio de un concurso para Contralor y ellos tenían en sus manos la posibilidad de, digamos, a tiempo, ¿no es cierto?, o destituirlos o ratificarlos, porque claro, esto podría generar un margen de deslegitimidad de la decisión que tome el Consejo de Participación. Entonces, en principio, a mí me parece que la Corte no ha tenido la suficiente conciencia sobre la necesidad
tomar una decisión en este sentido, y creo que es urgente que lo haga. Ahora, claro, ya con estos resultados del concurso, lo que resta es la preocupación, ¿qué va a pasar con el concurso? Y yo creo que al ser una comisión la que realice el concurso, esta comisión que funciona de manera paralela, que ya ha venido funcionando con otros consejeros del Consejo de Participación, creo que no hay una afectación directa, ¿no es cierto? Es decir, no porque hoy día, por ejemplo, la Corte Constitucional destituya a los consejeros, el concurso se viene abajo, ¿no? El concurso simplemente tiene que continuar, y los que los reemplacen, porque en derecho hay un alterno que va a tener que asumir la función del principal, va a tener que continuar y declarar ganador a quien corresponda. ¿Qué debe hacer la Corte Constitucional? Pues yo creo que sí incumplieron en sus funciones. Creo que la Corte Constitucional tiene toda la atribución y los elementos para destituirlos a estos consejeros que tomaron la decisión de crear una veeduría para revisar unas decisiones que estaban vetados de hacerlo. Así que, bueno, esperemos que lo hagan pronto y que resuelvan en derecho. Antes de darle la palabra a Martín Pallares, quisiera preguntarle lo que señala el doctor Pablo Encalada. ¿Debieran ser destituidos, doctor de Tomaso, por lo que han hecho al menos la mayoría del Consejo de Participación? Creo que tiene que haber un examen individualizado, porque hubo varios actos con varias distintas votaciones. No tengo en mi cabeza cuáles fueron las votaciones, pero hay al menos más de uno de los consejeros claramente incumplieron un dictamen constitucional de altísima importancia, que desde mi óptica, coincido con Pablo, no tiene otro destino que no sea su destitución, porque hay que dejar clarísimo y sentados precedentes respecto de ciertos temas que son parte de la estructura fundamental del Estado, como es el respetar por parte de una de las funciones del Estado a un dictamen de interpretación constitucional. No nos podemos dar el lujo de pasar ni un solo incumplimiento, ni un solo error en ese camino. Y al menos dos casos, doctor de Tomaso. El segundo, lo que emprendieron una veeduría para revisar lo que hizo el Consejo Transitorio sobre la designación de la actual Corte Constitucional. Y lo más grave, lo primero que lo hicieron antes, sobre el juzgamiento de los méritos de la fiscal general, que se ha calificado como... En los dos casos estoy de acuerdo. En los dos casos, por más de que ahora pues intentan decir que no, que el informe final habla de un tema de un artículo académico posterior a la designación, claramente quisieron llevar a la fiscal a revisar su expediente de designación. Por eso le indico, hubo varios actos con distintas votaciones, y desde mi óptica, incluso acompañado de declaraciones públicas, que no corresponden a una autoridad, como hablar del Trujillato y los actos, pues ni sé cuánto del Trujillato. Dijo, entonces, las atrocidades eso, del Trujillato. Las atrocidades, eso. Entonces, creo que todo eso la Corte debe recoger y de una vez dejar sentado, pues, la firmeza de ser la Corte de las Cortes en este país para efectos de mantener el orden. Desde una visión del análisis, Martín Pallares, ¿tendrían los días contados la mayoría del Consejo de Participación, o simplemente también se está haciendo cálculos políticos, una presunción nada más, cálculos políticos en la Corte Constitucional que no define, no resuelve hasta el día de hoy? Yo no tengo elementos para decir que lo van a hacer o no lo van a hacer. Ellos están deliberando. De lo que yo sé, a los jueces de la Constitucional o a una buena parte de los jueces les preocupa mucho el tema de las posibles demandas internacionales ante el sistema interamericano. Tengo entendido de que están analizando muchísimo esto y que tienen un equipo de gente que está viendo cómo cuidarse y cómo ver hasta dónde hay los alcances de esta posible acción ante el sistema interamericano de justicia, ¿no es cierto? Entonces, yo la verdad no tengo elementos para decir si los van a sancionar o no los van a sancionar. Lo que sí creo es que si este Consejo de Participación continúa,
ellos no van a tener ningún incentivo para dejar de atentar contra la institucionalidad que se montó luego de la consulta del 2018. Lo que alguien dijo aquí, esa veeduría solo está suspendidita nada más, eso está ahí. Y lo que no me sorprendería tampoco es que si es que se quedan, finalmente vía veeduría o lo que sea, tratarán de tumbarse a esta misma corte. Esta inquietud de Martín Pallares quiero trasladarle a los dos juristas, doctor Carlos de Tomaso, una posible inquietud por la incidencia internacional. Hemos escuchado y hemos leído pronunciamiento de constitucionalistas, de juristas, que por los fallos internacionales en el sistema interamericano, se ha puesto en casuística la situación de la destitución de la alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro. Pero ahí ha sido absolutamente claro los sustentos legales de quienes han argumentado que eso fue por una destitución administrativa, de orden administrativo, de origen administrativo, y no como en este caso, por irse contra un proceso contra un dictamen, el 219, que fue blindado, y no solo por el dictamen 219 de la Corte Constitucional, sino por un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano del 4 de febrero del 2018. Por favor, doctor de Tomaso. Estoy de acuerdo con usted. No hay desde mi óptica, tal riesgo en el sistema interamericano de derechos humanos. El caso Petro versus Colombia, que nace de otro caso que era en Venezuela, pues justamente lo que la Corte discute es que alguien nombrado de manera de elección popular no puede ser destituido por un órgano administrativo que no tiene jurisdicción, ¿no? Sino que es un expediente administrativo en el cual probablemente el derecho a la defensa no está tan bien garantizado y no existe la imparcialidad de ese funcionario administrativo que sí recae en un juez. La Corte, para mí, claramente en ese fallo establece o deja sentado que en el marco de un proceso ante un órgano jurisdiccional, pues pudiera perfectamente haber la destitución si es que se prevén causas específicas. Y en este caso estamos hablando de, como usted dice, unas facultades de un consejo que se dieron en el marco de una consulta popular y una actuación de la máxima corte que protege el sistema constitucional y que incluso, pese a ello, pese a que no estaba obligado, incluso correctamente desde mi punto de vista, abrió una audiencia para que puedan ejercer el derecho a la defensa, pues a mí me parece que ese riesgo no existe. Sería pues absurdo que no se puedan ejercer ciertas facultades cuando hay incumplimientos expresos y un incumplimiento gravísimo como lo es que una función del Estado incumpla un dictamen interpretatorio que por el propio mandato de la Constitución es vinculante y obligatorio. Así que a mí la parte de las demandas de todo esto que han anunciado no tiene coherencia jurídica, no es el mismo caso, y en este caso pues yo no pienso que no va a haber ningún problema en el sistema interamericano de derechos humanos. Como bien dice el doctor Carlos de Tomaso, aquí hay que aplicar la Constitución, artículo 436, numeral 9, que le obliga a la Corte Constitucional conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales, absolutamente claro. Doctor Pablo Encalada, ¿tiene usted algún temor de que, como pudiera haber en estas deliberaciones al interior de la Corte Constitucional, de que desde el sistema interamericano se pueda observar si hay un dictamen de destitución al Consejo de Participación Ciudadana? Mire, yo comparto lo que dice el doctor de Tomaso, pero agregar una cosa creo muy importante adicional, y es que este mismo año, la Corte Constitucional ya destituyó a los consejeros de Participación Ciudadana por incumplir por incumplir una sentencia de la Corte cuando no nombraron a los vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces sí me resultaría extraño que este momento tengan esta preocupación cuando lo acaban de hacer hace tan poco tiempo. Así que creo que no va por ahí la
la situación o el problema de tomar la decisión. Con este análisis, Martín Pallares, ¿cuál es su lectura? ¿Qué debe pasar? ¿Y cuál es la expectativa? Sí, bueno, y me quedo con esta última cosa que dijo Pablo, ¿no? Ya destituyeron por un tema bastante menor. Entonces, no encuentro los motivos para tanta preocupación por el tema interamericano. Me preocupa que deliberen tanto para decidir sobre cosas que son públicas, notorias, que realmente yo creo que amerita, o sea, con suerte 3 días como para tomar una decisión y unos 2 más para redactar. Perdóname, Martín, los tiempos. Hace 9 días, el lunes de la semana anterior, hubo la audiencia. De inmediato el presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, dio 72 horas que se cumplió el jueves. Es decir, hoy va el 5º día seguramente de deliberaciones. Esto ya haciendo perdóneme la expresión, de abogado del diablo, a lo mejor se quiere que llegue el 15 de octubre la segunda vuelta. Ojalá no sea así, porque hemos sido más o menos instruidos o hemos escuchado mucho, mejor esa es la palabra, hemos escuchado mucho este tema, y que me parece bien de que los tiempos de la Corte Constitucional no deben ser tiempos políticos. Pero todo hace pensar que eso está ocurriendo. A mí me hace, sinceramente y honestamente, me hace mucho ruido esta demora. Es algo que permite, creo que con toda legitimidad, que la gente y la opinión pública empiece a tener dudas. Claro, ojalá ese ruido de Martín Pallares se disipe con la respuesta de la Corte y la aplicación de la Constitución. Reitero, artículo 436, numeral 9, conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales, como bien se ha analizado y se ha explicado esta mañana, se lo ha hecho respecto de la actuación de la Corte Constitucional. Muchas gracias por ilustrarnos, como siempre, al doctor Carlos de Tomaso, al doctor Pablo Encalada y al periodista investigador Martín Pallares. Muy buen día. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8-7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por un país porque recupere la paz y la seguridad. Vamos a la pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre las ofertas económicas en campaña presidencial para el balotaje del 15 de octubre próximo. Invitados, el ex ministro de Economía, economista Mauricio Pozo, y el ex gerente del Banco Central, economista Fidel Jaramillo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.